Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Santísimo, que tienes la gracia y el amor en abundancia, te damos gracias por tu amor tan precioso. Nos has salvado y esta hora también nos guías en tu cuerpo santo en la iglesia para que podamos vivir en la iglesia el resto de nuestra vida. Por toda esta gracia te damos gracias y también te pedimos que nos hagas entender aún más profundamente el amor y gracia que hemos recibido de ti. Y también te pedimos que nos guíes para que podamos vivir pagando por tu gracia. Esta hora también los hermanos salvos nos hemos reunido para aprender tu palabra, para tener un tiempo de gracia. Te pedimos que nos hagas entender la palabra que necesitamos entender y cambia nuestros pensamientos y nuestra vida por medio de la palabra y guíanos para que podamos resplandecer la luz del Señor en este mundo que cada día se va oscureciendo más y más. También protégenos para que las cosas vanas y pecaminosas no puedan robar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Estamos preparando para el retiro de verano. Te pedimos que nos guíes con tu sabiduría y el poder para que no nos cansemos. El pastor Juan Ri está participando en el retiro de la región este de los Estados Unidos. Te pedimos que lo guíes en su ida y vuelta y también guíalo, protégelo para que nos podamos ver sanos en el retiro de verano. El pastor O también está predicando en Guam. Te pedimos que lo guíes. Solamente en las manos del Espíritu Santo encomendamos todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Juan capítulo 20 versículo 31. Juan capítulo 20 versículo 31. Juan capítulo 20 versículo 31. Si ya lo encontraron, entonces solo un versículo vamos a leer juntos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La iglesia central de Seúl, de 15 a 21 de mayo, tuvimos el seminario, el gran seminario. Ese fue el último gran seminario de este año y el pastor Juan Ri está participando en el retiro de verano de la región este de los Estados Unidos. Entonces les pedimos que oremos para el pastor y muchas personas han recibido la salvación nuevamente a través de este seminario, ¿no? En diferentes partes, ¿no? También seguramente habrán recibido muchas personas la salvación. Entonces, para los hermanos que recientemente han recibido la salvación, hoy vamos a pensar un poco sobre qué es lo que es la Biblia, ¿no? Entonces, en el texto de hoy, acá dice, estas se han escrito. El libro de Juan, al libro de Juan se refiere y también se refiere a la Biblia entera. Todas estas cosas, ¿para qué se han escrito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En Mateo 16:16 dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dijo así en su confesión. Cristo es el tema principal de la Biblia. Es Dios y Él es el Cristo, el nuestro Salvador. Entonces, para que creamos que Jesús realmente es el Hijo de Dios, el Cristo,
Eso es la primera razón. Y la segunda razón por la que se han escrito todas estas cosas es para que obtengamos la vida eterna creyendo en su nombre, creyendo en Él. Entonces, con este tema vamos a meditar juntos. ¿Para qué se han escrito? Sobre Jesucristo, sobre la vida eterna. Y para perfeccionarnos, para prepararnos para toda buena obra. Con estos tres títulos, ¿no? Hoy vamos a meditar. Y creo que por falta de tiempo no vamos a poder estudiar todo, pero hasta que alcancemos, hoy vamos a estudiar juntos. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, Cristo, así se ha dicho, ¿no? El tema más importante de la Biblia es Jesucristo. En la historia de la humanidad inventó las letras y desde aquel momento muchas cosas se han escrito en forma de libro, ¿no? ¿Para qué se escribe el libro? Para traspasar la información, lo que yo conozco, lo que yo sé, para que la siguiente generación también pueda saber. Escribo el libro, ¿cierto? Entonces, estas informaciones pueden ser tecnología o pueden ser algunas cosas fáciles de olvidar o todas las informaciones que existen en el mundo de la humanidad para que no se olviden, ¿no? Para que la siguiente generación también puedan saber. Se escriben los libros y los que leen los libros entienden cosas a través de las informaciones escritas, ¿cierto? ¿No? Entonces la Biblia también. La razón por la que se ha escrito la Biblia es para que porque Dios nos quiere decir algo. Lo primero que Dios quiere enseñarnos es sobre Él mismo, sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿No? ¿Y para qué Dios creó el mundo? ¿Para qué creó al hombre? ¿Y por qué yo existo, el hombre, en el mundo? Sobre estas cosas están escritas en la Biblia. Y también, ¿para qué el Hijo de Dios Jesús vino al mundo? ¿Quién es Él? Sobre estas cosas está escrito en la Biblia. Entonces, aprendiendo estas cosas de la Biblia, entendemos algo. Y lo que entendemos es la vida eterna. Entonces, el propósito más importante de escribir la Biblia está escrito en Juan 5:39, ¿no? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la Biblia lo dice muy claramente. Entonces, en toda la Biblia es sobre Jesucristo. Así lo podemos decir. Jesús, después de resucitar a sus discípulos, dijo así, ¿no? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Se refiere a los Pentateucos, ¿no? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Y en los profetas y en los salmos. Se refiere a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, todo el Antiguo Testamento consta de los libros de Moisés, los libros de profetas y salmos. Entonces, el tema más importante de todo el Antiguo Testamento es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así se ha dicho. ¿Y quién es Jesús? ¿No? Eso también es un tema muy importante. En Isaías 9:6 dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño, un hijo vino al mundo. Ese es Dios fuerte, admirable, Padre eterno. Entonces, en el Antiguo Testamento están escritas muchas promesas de Dios de enviar a Jesús al mundo. El Antiguo testamento se refiere a la promesa. El Antiguo Testamento, la antigua promesa. El Nuevo Testamento, la nueva promesa. Entonces, ¿cuál es el contexto de todo eso? ¿Qué es lo que Dios nos promete? ¿De darnos la bendición?
darnos la salud o de prosperidad, cosas así. No. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos promete? Enviarnos al Salvador. Entonces, el tema más importante del Antiguo Testamento es que Dios iba a enviar al Salvador al mundo. Eso es el tema crítico, el núcleo del Antiguo Testamento. Entonces, marcando aquí donde hemos buscado, vamos a buscar en la Biblia Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Les leo. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios le dijo a Moisés así. Moisés, ¿quién era? Durante 400 años el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavos. Entonces Moisés fue utilizado para sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Entonces él era el líder más grande, el líder más excelente del pueblo de Israel, porque él es el que sacó al pueblo de Israel de los 400 años de la esclavitud. Entonces Dios le dijo, yo enviaré otro profeta como tú. ¿Qué quiere decir? La obra más importante de Moisés fue sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de 400 años, ¿cierto? ¿No? Entonces, de la misma manera, Dios iba a enviar al Salvador para sacar las almas que están bajo la esclavitud de pecado y bajo la potestad del diablo. Versículo 18 dijo, profeta les enviaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces Jesús, en Juan 8:26, hablando con los judíos, Jesús dijo así, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús nunca habló de su propia opinión, sino solamente habló de la voluntad de Dios quien le envió. La palabra de Dios era la única cosa que Jesús predicaba. Así dijo, ¿no? Y en versículo 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre. Él se refiere a Jesús. Yo le pediré cuenta. O sea, serán castigados por Dios. Los que no ponen atención a la palabra de Jesús serán castigados. ¿Cómo será este castigo que el Creador Dios da al hombre? ¿Será alguna enfermedad o que le va mal a la familia o el negocio? No. El alma va al infierno. Que el alma vaya al infierno. Eso es el castigo eterno. ¿No? Los que no ponen atención al profeta, a Jesucristo, recibirán este castigo. Jesús, a través de su muerte y la resurrección, cumplió la salvación y nos ha dado este regalo de la salvación, pero los que rechazan este hecho serán castigados. Entonces, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En la Biblia está escrito así, ¿no? Entonces, ¿quién dice la Biblia que Jesús es? Ese profeta del Antiguo Testamento, el Salvador de nuestro espíritu, Cristo. Así lo dice muy claramente. Entonces, Juan capítulo 1, ¿cómo empieza Juan capítulo 1? En el capítulo 1, versículo 1 dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. ¿A quién se refiere? A Jesús. Era con Dios en el principio, y él era Dios. Ese principio no se refiere al principio de Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 es el comienzo del tiempo, pero el principio de Juan capítulo 1, versículo 1 se refiere a antes de la creación, antes del principio de las cosas, o sea, el mundo eterno. Entonces,
Jesús, quien estaba con Dios en el mundo de la eternidad, vino al mundo en forma de la palabra, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron creadas para Cristo, para Jesucristo. En la Biblia está escrito así. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Juan capítulo 1 está escrito así. Juan capítulo 1, vamos a buscar en la Biblia. Juan capítulo 1. Juan 1, versículo solo 2. Este era en el principio con Dios. Desde el principio, el verbo. Era en el principio con Dios. Y este verbo, la palabra, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el verbo hecho en carne es el Hijo de Dios, Jesús, Cristo. Muchas personas entienden muy bien que Jesús es el Hijo de Dios. Así es, Jesús es el Hijo de Dios. El problema es que ese término, Hijo de Dios, ¿no? Fácilmente uno lo entiende como una relación humana del Padre e Hijo. Entonces el Hijo Jesús es un poco menor que el Dios Padre. Así algunas personas entienden. Hay muchas iglesias que de verdad enseñan de esa manera. Sin embargo, la Biblia lo dice muy claramente, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Dios. Entonces, en Filipenses 2:5 está escrito así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿no? Él es Dios mismo. Dios vino al mundo en carne humana. Ese es el Hijo de Dios. No es como Dios, sino es Dios mismo. La Biblia lo dice muy claramente. Entonces Juan capítulo 1 habla muy detalladamente, muy precisamente acerca de Jesús. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El verbo hecho en carne es Dios. Este era en el principio con Dios, antes de la creación del mundo, antes de que todas las cosas que existen ahora existieran, ¿no? Solamente Dios existía antes de todas las cosas. El ser que existe antes de todas las cosas que existen. La preexistencia, ¿no? Ese es Jesús. Entonces, Juan el Bautista también da testimonio de Jesús, ¿no? Juan capítulo 1 versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esta palabra es un poco difícil de entender, ¿cierto? Está hablando de Jesús y dice, después de mí viene un varón. Después de mí, ¿a quién se refiere? Después del nacimiento de Juan el Bautista nació Jesús, ¿cierto? Hablando de la edad. Juan el Bautista tiene 6 meses más que Jesús. O sea, nació 6 meses más temprano Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista dice así, hay este hombre que nació 6 meses después de mi nacimiento, pero él es antes de mí. Él existe antes de mi existencia, antes de todas las cosas, toda la creación del universo. Así está hablando de la preexistencia de Jesús. Y Juan el Bautista también dijo así, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan el Bautista lo vio. Entonces dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Entonces ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Juan capítulo 1, versículo del 32 al 34 está escrito así, ¿no? Entonces, Juan el Bautista habló acerca de quién es Jesús, ¿no? Que existe antes de todas las cosas. Dios, el Dios que existe desde antes de la creación, ha venido al mundo en carne humana. Así está dando su testimonio. Entonces, en Juan capítulo 2, ¿qué está escrito? Jesús convirtió el agua en vino. Eso es el primer milagro que manifestó. Así está escrito, ¿no? Entonces, para que un agua se convierta en el vino, se requiere un tiempo, ¿no? Un espacio. Se requiere una viña y también uvas. Hay que procesar esas uvas. Hay que meterlo y hay que dejarlo fermentar. 1 año, 2 años, 3 años, 10 años o 20 años para que sea buen vino, ¿cierto? Pero para Jesús no le importó todo eso. Convirtió el agua en vino inmediatamente. Entonces, ¿a qué se refiere? Ese está dando testimonio de que Jesús es de la preexistencia. Lo manifestó ese milagro. Entonces, Él demostró que Él es capaz de convertir el agua en el vino sin importar el tiempo y el espacio. Dios el Creador. Él demostró que Él es el Dios Creador. Y en Juan capítulo 3 habla de la razón por la que Dios el Creador vino al mundo en carne humana. Por eso en Juan capítulo 3 versículo 17 dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús vino para salvar a todas las personas del mundo. Por eso murió en la cruz. Y así completó la salvación. Y esa salvación completada nos la ha entregado como un regalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la salvación hecha por Jesús, si la recibo por medio de la fe, ¿verdad? Entonces recibo la salvación, nazco de nuevo, obtengo la vida eterna. Así se describe. Entonces Jesús vino al mundo para salvar al mundo y nos está invitando a aceptar esta salvación. Entonces Juan 3:3 está escrito así: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús claramente lo ha dicho. Hay que nacer de nuevo para entrar en el cielo eterno. Entonces Nicodemo, escuchando eso, dijo: yo ahora soy muy viejo, entonces ¿cómo voy a volver a nacer entrando otra vez en el vientre de mi madre? Entonces Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces el hombre tiene que nacer de nuevo para entrar en el cielo. Así dijo. Entonces solamente los que nacieron de nuevo pueden adorar correctamente a Dios, pueden servirle a Dios. Juan capítulo 4 habla de eso. Entonces Jesús, a propósito, voluntariamente pasó por la región de Samaria. A los judíos no les gustaba esa región, sin embargo, Él, a propósito, traspasó, ¿no? Atravesó esa región y se ha encontrado con la mujer de esa zona y habló con ella. Entonces la mujer, hablando con él, con Jesús, se dio cuenta de que Jesús era profeta. Entonces inmediatamente le preguntó algo, ¿no? Les doy una pregunta. Entonces, si Jesús de la nada apareciera y nos diera una pregunta, ¿qué quieres tú? ¿No? ¿Qué le pediría a usted? De hecho, no sabría qué pedirle, ¿cierto? ¿No? Pero esta mujer, entendiendo que Jesús era profeta, dio una pregunta. Y esa pregunta era así: Señor, ¿dónde tengo que adorar? ¿En dónde? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. En Juan capítulo 4, versículo 24 dijo, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces no se refiere al lugar, se refiere a la condición necesaria, ¿no?, para poder adorar a Dios. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ese espíritu no se refiere al Espíritu Santo porque no está en mayúscula, ¿cierto? ¿No? Está en minúscula, espíritu. ¿Qué quiere decir? Todos los hombres que han pecado espiritualmente están muertos delante de los ojos de Dios. Sus espíritus están muertos por causa del pecado de Adán. Todos sus espíritus están muertos. Entonces, están muertos espiritualmente delante de los ojos de Dios. Y en ese estado, por mucho que se esfuerce para llevar una buena vida o congregarse tanto o ofrende tanto, no tiene todo ese esfuerzo no tiene nada que ver con adorar a Dios. Dios es Dios de vivos, ¿cierto? Jamás recibe la adoración de los muertos. Los muertos le adoran a Dios y eso es la religión. La religión es la adoración de los muertos. Entonces Jesús ha dicho, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Espíritu, ¿a qué se refiere? El espíritu muerto tiene que nacer de nuevo. Por eso los vivos espirituales, ¿no?, en la palabra de la vida, en la palabra de la verdad, a través de la palabra de la Biblia, tiene que llevar su vida. Y así, ese tipo de vida es la adoración a Dios. Entonces, ¿cuál es el todo del hombre? Según Eclesiastés 12:13 dijo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Entonces, hermanos, ¿piensan realmente que eso es el todo del hombre? Tenemos que pensar, ¿qué es el todo del hombre? Entonces los que le adoran, tienen que adorar en espíritu y en verdad. O sea, primeramente el espíritu tiene que nacer de nuevo, el espíritu muerto tiene que nacer de nuevo. Y ese espíritu renacido tiene que llevar su vida cristiana a través de la palabra de la vida de Dios, la palabra de la verdad. Y esa vida es la vida del temor de Dios y guardar el mandamiento de Dios. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 de Juan, es como un resumen de los temas más importantes de toda la Biblia, de todo el libro Juan. Jesús es Dios. Jesús es la preexistencia. Existe desde antes de la creación. Por eso no es limitado por el tiempo y el espacio. Por eso Él es capaz de convertir el agua en vino. Y ese Dios vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar. Entonces todos nosotros, para recibir la salvación, tenemos que nacer de nuevo. Sin nacer de nuevo, nadie puede entrar en el reino de Dios. Y solamente los que han nacido de nuevo pueden adorar a Dios verdaderamente. En espíritu y en verdad. Del capítulo 1 al capítulo 4, eso es el tema principal. Entonces, en resumen, ¿qué es? Jesús es el Hijo de Dios, Cristo, ¿cierto? En Juan capítulo 5, ahí podemos leer que Jesús sanó a un enfermo de 38 años, y justamente en el día de reposo. Entonces los judíos dijeron, no está bien, ¿cierto?, que Jesús sanara a un enfermo en el día de reposo. Entonces Jesús dijo, ¿vosotros entendéis verdaderamente qué es lo que es el día de reposo? Dios todavía está trabajando, entonces vosotros podréis de verdad descansar. Jesús ha dicho, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ustedes pueden descansar, pero Dios, a quien ustedes llaman Padre, todavía está trabajando. ¿Qué está trabajando? ¿En qué está trabajando? En salvar los espíritus muertos. Y eso justamente
es la obra para la que yo he venido al mundo. Entonces, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, los muertos escucharán la voz del Hijo, y los que oyeren vivirán. Los espíritus primeramente tienen que nacer de nuevo. El espíritu tiene que nacer de nuevo. Eso es la manera de guardar el día de reposo. Eso es lo que Jesús quiso decir, y los judíos no lo entendieron. Por eso Jesús lo dijo otra vez en Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Para qué ustedes escudriñan las Escrituras? ¿Para qué? ¿No es para la vida eterna? Hay que obtener la vida eterna para estar en paz, para estar en reposo verdaderamente. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esa Biblia, ¿de quién habla? De mí, de Jesús. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque en mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús reprendió así. En Juan capítulo 6, 7 y 8, habla de quién es Jesús. Otra vez lo explica. En Juan capítulo 6 dice Jesús, yo soy el pan de vida. Entonces manifestó el milagro de 5 panes y 2 peces, ¿cierto? ¿No? Y sobraron 12 canastas. Y en Juan capítulo 6, versículo 48, dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. En el versículo del 49 al 50 dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si me comen, jamás morirán. Jesús lo dijo repetidamente. Vamos a buscarlo en la Biblia, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces Jesús lo dijo repetidamente. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre para que tengan la vida eterna. Y si tienen esa vida, entonces los resucitaré en el día postrero. Jesús lo dijo repetidamente, pero los judíos dijeron, escuchando eso, qué difícil esta palabra. ¿A qué se refiere? ¿Acaso nosotros tenemos que comerlo? ¿A qué se refiere que tenemos que comerlo y beber su sangre? Entonces Jesús, entendiendo eso, dijo en el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Lo dijo así. Entonces todos los que lo oyeron no lo entendieron, entonces todos se alejaron de Jesús. Entonces a sus discípulos también Jesús dijo, ¿no? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro ahí dijo algo muy famoso, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, tú eres el pan de vida. Así dijo. Tenemos que comer a Jesús, tenemos que comer su carne y beber su sangre. ¿Qué quiere decir? Jesús, todo su cuerpo fue rasgado en la cruz, ¿cierto? ¿No? Toda su sangre y toda su agua fueron derramadas. A través de eso, ¿qué es lo que se ha cumplido? La salvación. La salvación nos la entregó. Y tengo que aceptar esta salvación para que mi espíritu viva de nuevo, ¿cierto? ¿No? Entonces Jesús dijo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hay que creer en Jesús, a eso se refiere. Y en Juan capítulo 7 dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 7:37 está escrito así, ¿no? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces en el capítulo 7, Jesús dice que Jesús es el agua el agua viva, el agua de vida. El capítulo 6 dice que Jesús es pan de vida. En el capítulo 8 sale un acontecimiento que los judíos atraparon a la mujer que cometió fornicación y le preguntaron a Jesús, ¿qué haremos con ella? La ley nos dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué nos dirás tú? Entonces para inculparle a Jesús lo dijeron, ¿no? Entonces Jesús le dijo, entre vosotros los que no tengan pecado, sean los primeros, ¿no?, para apedrearla. Y todos se retiraron escuchando eso. Entonces Jesús dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿A qué se refiere? Yo me encargaré de tus pecados. Entonces vete y no peques más. En capítulo 8, versículo 12 dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz de la vida. Y los judíos no lo entendieron. Entonces a los judíos Jesús dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Juan capítulo 8, versículo 32, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos no lo entendieron. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? De hecho, estaban mintiendo, ¿no? Porque estuvieron en la esclavitud durante 400 años en Egipto. Y ellos dijeron, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vosotros estáis cometiendo pecado. Así dijo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién se refiere esta verdad? Se refiere a Jesús. Y aún así los judíos no lo entendieron. Entonces Jesús dijo, ¿no? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En Juan 8:38 dijo así. Entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros decís que vuestro padre es Abraham, pero Abraham no es vuestro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois del diablo. Jesús dijo, creed en mí, creed en lo que yo digo. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le preguntaron, ¿no? Nuestros antepasados murieron, Abraham también murió, y tú me dices que tengo que creer en ti para obtener la vida eterna. Entonces, ¿estás loco? Abraham está muerto y todos murieron. Entonces Jesús dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Los judíos, escuchando eso, inmediatamente dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Abraham vivió hace 2000 años. Entonces Jesús dijo, ¿no? En Juan capítulo 8, versículo 58, dijo algo muy importante ahí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, dijo. Siempre es Jesús desde antes de Abraham, desde antes de la creación del mundo. Él es la preexistencia. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Jesús, de la preexistencia, vino al mundo como el pan de vida, el agua viva y la luz del mundo. Y nos abrió nuestros ojos espirituales, que estaban cegados. Por eso en Juan capítulo 9, ahí está escrito que Jesús abrió los ojos
del ciego de nacimiento. Entonces, los religiosos judíos, por esa obra de Jesús, de abrir los ojos del ciego, le inculparon a Jesús como pecador. En Juan capítulo 9, versículo 25, ese ciego dijo algo muy asombroso. Yo no sé si el que me abrió los ojos es pecador o no, como ustedes dicen. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es un testimonio muy asombroso, ¿no? De hecho, eso es lo que sale de la boca de la persona que ha recibido de verdad la salvación. Juan capítulo 9 vamos a buscar en la Biblia. Juan capítulo 9, versículo 25. Vamos a leer juntos. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese hombre de quien hablan ustedes, yo no sé si es pecador o no. Pero una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora gracias a él veo. Hay muchas personas que reciben la salvación y se gozan mucho, ¿cierto, no? Pero después de muchos días, escuchando algunos rumores, se alejan de la iglesia para nunca más regresar, ¿cierto? Entonces a veces dudamos si de verdad habrán recibido la salvación o no. Obviamente solamente Dios lo sabrá, pero si de verdad han recibido la salvación, entonces lo que escuchan no le tiene que importar, ¿cierto, no? Lo único importante tiene que ser esto. Yo antes de escuchar esta palabra, yo era pecador que tenía que ir al infierno. Pero ahora, escuchando esta palabra, ahora tengo la esperanza del cielo eterno. Podemos decir este testimonio muy precisamente, ¿cierto, no? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Los apóstoles dijo así, ¿no? Dijeron así. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Espero que todos nosotros los salvos podamos meditar en esta palabra muy profundamente. ¿Qué tipo de fe tenemos ahora? ¿Tenemos esta fe tan firme que no se sacude, que no titubea a pesar de lo que escuchamos de muchas personas? ¿De verdad nuestros ojos espirituales están abiertos? Si de verdad yo he recibido este perdón eterno de Jesucristo, ¿no? Si yo he sido rescatado del destino de ir al infierno, entonces las palabras del hombre me pueden sacudir. Claro que sí, todavía tengo una fe muy débil. Por esa razón tenemos que acercarnos más a la Biblia, si es realmente así o no, ¿no? Tenemos que saber mucho de Jesús. Si tenemos poco conocimiento de Jesús, entonces nuestra fe fácilmente se va a sacudir. Por eso, el apóstol Juan también dijo así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que sepamos eso, ¿no? Fue escrito el libro Juan, el Evangelio de Juan. Entonces este ciego lo dijo muy claramente, ¿no? Yo antes era ciego y ahora veo. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 9, según Jesús, habla de la salvación, ¿no? En Juan capítulo 10, versículo 9, dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, si entra a través de mí, recibirá la salvación. Eso es la salvación. Así es la manera de nacer de nuevo. Así es la manera de obtener el pan de vida. Así es la manera de beber del agua viva y recibir la luz del mundo y andar en medio de la luz, ¿no? Y así es la manera de tener los ojos espirituales abiertos, ¿no? Jesús ha venido al mundo como buen pastor para rescatar a sus ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús ha dado su vida por nosotros, ¿no? Entonces, en Juan capítulo 11,
Jesús resucitó a Lázaro, quien había llevado 4 días de muerto, ¿cierto, no? 4 días, ¿a qué se refiere? Desde Adán hasta Jesús fueron 4.000 años. Y Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, a través de la muerte y la resurrección, Jesús abrió otra vez el camino de la salvación, el camino por medio del cual todos los espíritus pueden vivir de nuevo, ¿no? Esta palabra del Evangelio increíble, ¿no? Ahora está llenando todo el mundo, ¿cierto, no? El aroma grata de la cruz de Cristo está llenando todo el mundo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. En Juan capítulo 12 está escrito así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? El Evangelio, el aroma de la cruz, está llenando todo el mundo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús dijo acerca de él mismo, ¿cierto, no? Entonces Juan capítulo 13 después nos enseña cómo es el amor de Jesús, el amor de Dios. Y ese amor es infinito. En el versículo 1 dijo: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Dios es así, infinito, sin condición. Entonces Jesús lavó los pies de Judas Iscariote también, ¿no? Y los pies de Pedro, quien había de negar a él también. El amor sin condiciones. Todo aquel que se acerca a Jesús puede recibir la salvación sin ninguna condición. Aunque hayan llevado toda su vida hablando mal de Jesús, si solo regresan a Jesús, el Señor los va a recibir. Los pecados de Judas Iscariote también Jesús los perdonó. Los pecados de Pedro también los perdonó. Entonces, ese amor, ¿no?, es lo que tenemos que entender. Y a todo aquel que haya entendido este amor, Jesús está encomendando así: amaos unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si entre los salvos hablan mal de unos de los otros, ¿no?, y si los que no han recibido la salvación lo escuchan, entonces, ¿qué dirán? Yo que no he recibido la salvación y tú que dices que has recibido la salvación, no hay tanta diferencia, entonces no me convences tanto. Así dirán, ¿cierto, no? Entonces, tenemos que amarnos los unos a los otros, todos nosotros los salvos. A pesar de nuestra salvación, todavía tenemos muchas debilidades por causa de nuestra carne, ¿cierto, no? Por nuestras palabras, el corazón de los hermanos pueden ser herido y puede desesperar y también pueden sentir mucho dolor. Y si entendemos eso, tenemos que pedir disculpas, ¿cierto, no? Tenemos que tratar de entender también. También tenemos que tratar de perdonar a los hermanos. Así es la vida del cristiano, ¿cierto, no? Entonces la gente del mundo viendo eso dirá así: ellos de verdad son cristianos. En el mundo hay muchos cristianos que dicen que son cristianos pero son falsos, pero yo veo a esa persona como verdadera. De hecho, hay muchas personas que de esa manera se acercan a la iglesia y reciben la salvación, ¿cierto, no? Entonces, viendo la vida, el tipo de vida que los salvos llevan, ¿no?, ellos se interesan y dicen: entonces yo también quiero ir a la iglesia para aprender la palabra contigo, ¿no? Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando nos amamos los unos a los otros, como Jesús dijo. Entonces Jesús, cuando le llegó la hora, amó a los suyos hasta el fin y nos mandó
tres cosas. Del capítulo 14 al 16. El capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy, y vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una palabra muy maravillosa. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 14, vamos a buscar en la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 12. Del versículo 11 les leo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aunque me vaya, no se preocupen. Si tienen alguna necesidad, díganlo al Señor, en nombre del Padre. Entonces lo haré. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo. Entonces en el versículo 16 Jesús dijo, ¿no? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jamás se alejará de vosotros. Entonces el Espíritu Santo, una vez entrado en mí, ¿qué hace? ¿No? Jamás se aleja. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su obra? En el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No es la enseñanza del hombre, es la enseñanza del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces no tenemos que preocuparnos, no tenemos que temer, no tenemos que sentir el miedo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. En el capítulo 15 también el Señor nos manda otra cosa, ¿no? Permaneced en la iglesia. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Vamos a buscar en la Biblia, Juan capítulo 15, versículo 1. Les leo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo 5 vas a leer juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿A qué se refiere esta parábola de la vid? La iglesia, ¿no? Si es salvo, tiene que estar en la iglesia. Después de recibir la salvación, si no lleva su vida en la iglesia, entonces, si pasa poco el tiempo, entonces va a ser igual como la gente del mundo. Y así, viendo a sí mismo, va a dudar su propia salvación, diciendo: yo digo que soy salvo, pero ¿por qué todavía no soy cambiado tanto? ¿No? Todavía tengo los deseos del mundo, ¿no? ¿Acaso así es la salvación? De hecho, de esa manera está profanando el nombre de Dios. Entonces, ciertamente tiene que estar en la vid. El pámpano tiene que estar pegado a la vid. Cuando está pegado, ¿no? Cuando está en la iglesia, entonces puede pedir todo lo que quiere.
Y entonces el Señor le hará. El versículo 7 vamos a leer juntos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la condición? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si de verdad estamos en la iglesia. En la iglesia, si pedimos lo que necesitamos, entonces ciertamente el Señor nos lo hará. Hay una condición. Estando fuera de la iglesia, sin obedecer la palabra del Señor, ¿no? Si uno pide algo que necesita, entonces el Señor no le va a escuchar su oración. Entonces, por eso, el Señor lo repite muchas veces, del capítulo 14 al capítulo 16. Jesús lo dice una y otra vez. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y si leemos bien esta palabra, hay una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ¿no? Pero hay una condición previa. Así que todos los salvos que han nacido de nuevo tienen que estar en la iglesia, sí o sí, sin falta. De verdad, tienen que estar en la iglesia. En el versículo 16, Jesús habla de la persecución también. Si de esa manera correcta llevamos nuestra vida, entonces, en lugar de ser alabados por la gente del mundo, podremos ser perseguidos, ¿no? Puede que la gente del mundo nos persiga hasta matarnos diciendo que así es la manera de servir a Dios, ¿no? Los religiosos también, ¿no? Pero no nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso en el capítulo 16 otra vez habla del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y al último del capítulo 16, ¿qué dice? El versículo 33 del capítulo 16. Vamos a leer juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicciones, ¿cierto? Si llevamos correctamente la vida, ¿no? Si le seguimos en pos del Señor, entonces ciertamente va a haber las tribulaciones. El apóstol Pablo también, llevando su vida de esa manera, murió decapitado, ¿cierto, no? El cristiano verdadero salvo. ¿Quién de los cristianos salvos ha llevado la vida en paz en el mundo, ¿no? O en gloria? Jesús también ha llevado su vida de esa manera, ¿cierto, no? En el mundo tenemos aflicciones, pero tenemos que confiar. El Señor ha vencido el mundo. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Y en el capítulo 17, antes de la crucifixión, Jesús oró muy largo, ¿cierto, no? Y el núcleo de esa oración, ¿cuál es? Padre, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Así como nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, ¿cierto, no? Como nosotros, para que sean uno, guárdalos en tu nombre. Eso también se repite muchas veces del versículo 11, 21, 22 y 23. Vamos a revisar el versículo 22. Juan capítulo 17, versículo 22. Vamos a leerlo juntos. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. De hecho, para eso Jesús oró, para que seamos uno. En el capítulo 18, sale que Jesús fue arrestado y fue también llevado a la corte. Entonces Pedro negó 3 veces, ¿no? Maldiciendo también, ¿no? En el capítulo 26 de San Mateo está escrito así: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro lo dijo. Pero viendo a Jesús en la corte,
Él dijo, yo no conozco a Jesús, ¿no? Justamente ahí cantó el gallo. Entonces, él se acordó de lo que Jesús le había dicho, ¿no? Y lloró amargamente. Vamos a ver el capítulo 18, versículo 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Qué quiere decir eso? La salvación que Dios iba a cumplir a través del Hijo de Dios, ¿no? Era tan alta que el esfuerzo humano jamás puede alcanzar. O sea que no hay nada que el hombre puede hacer para rescatar el alma del hombre. No hay nada que el hombre pueda participar en esta obra de la salvación del Espíritu. Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios tiene el poder. Y aunque el hombre tenga tanto poder o inteligencia, o por muy bueno que sea el hombre, no puede participar en esa obra. Solamente Jesús lo puede hacer. Jesús entonces, después de ser crucificado, murió, ¿verdad? En capítulo 19, versículo 30, dijo, consumado es. Dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué fue consumado? Todos los pecados fueron perdonados, desde Adán hasta el fin del mundo. Todos los pecados de todas las personas del mundo fueron perdonados. He consumado la voluntad de mi Padre. Jesús dijo así. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces toda la voluntad que Dios quiso cumplir con él fue cumplida. Y así murió en la cruz. Y después, solamente con eso hubiera terminado el libro Juan. Entonces todas las cosas en las que creemos nosotros serían mentira, si solo ahí terminara el libro Juan. ¿A qué me refiero? Hay algo que sigue después, ¿cierto, no? El capítulo 20, la resurrección de Jesús. Si Jesús no se hubiera resucitado, entonces todas las cosas que creemos serían falsas. A eso se refiere Juan capítulo 15, versículo del 12 al 17. En 1 Corintios capítulo 15 del 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Jesús resucitó. Por esa razón podemos creer que Él es Cristo, que Él completó nuestra salvación, nuestro perdón. Porque si no hubiera resucitado, ¿quién puede saber si Él murió por sus propios pecados? ¿Cierto, no? Pero Él resucitó. Y muchas personas no logran creer en esto. Después de la resurrección, Jesús, ¿qué dijo? Lo primero que dijo, paz a vosotros, ¿cierto? Y después enseñó sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron. Y entre ellos no estaba justamente ahí el discípulo Tomás, ¿cierto, no? Entonces los otros discípulos le dijeron, oye, hemos visto al Señor. Y Tomás dijo, y si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así dijo Tomás, ¿cierto, no? Y después de 8 días Jesús se manifestó otra vez, cuando Tomás también estaba, y dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, yo creo que seguramente habrá metido su mano ahí. Y después dijo, Señor mío y Dios mío, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? La misma confesión de fe, ¿cierto, no? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se refiere a nosotros, ¿cierto? Nosotros no lo hemos visto. No hemos podido meter nuestros dedos en las heridas de Jesús. Pero ¿cómo lo podemos creer? Porque está en la Biblia. Y después de resucitar, ¿no?
Jesús fue al mar de Galilea. Y Pedro también dijo, voy a pescar, ¿cierto? ¿No? Fue a Galilea. Y ahí en el mar pescó 153 peces. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces le llevaron. Y ahí Jesús le pregunta a Pedro, ¿cierto? ¿No? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? De la nada le preguntó así. Si a mí me preguntara, yo me sorprendería mucho. ¿Y ustedes no? Estamos comiendo, digamos, y de la nada Jesús me pregunta, oye, ¿me amas? Entonces, ¿qué tanto me sorprendería? ¿No? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y siguió comiendo. Pero Jesús, después de un poco de tiempo, le pregunta otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces, ¿por qué me pregunta otra vez? ¿Acaso no escuchó cuando le respondí? Entonces, con voz más alta le dice, sí, Señor, sí, te amo. Y siguió comiendo. Y Jesús le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro ahí se dio cuenta. Ya lo sabía. Ya supo que le negué 3 veces. Y él sabe ahora que yo de verdad puedo morir por él. Por eso me pregunta. Entonces en Juan 21:17, ¿Pedro qué dijo? Ahí dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Cuál es la razón por la que todas esas cosas fueron escritas? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios Cristo. Y para que sepamos que en su nombre está la vida eterna. Entonces, después de recibir la salvación, el Señor también nos pregunta, ¿no? Cuando todavía no sabemos nada, nos pregunta, ¿me amas? Entonces, fácilmente decimos, solamente por el hecho de que Jesús me salvó nuestro espíritu, ¿cierto? ¿No? Decimos, sí, sí, Señor, te amamos, te amo. Los que llevan poco tiempo desde que fueron salvos, también dicen así, ¿no? En su testimonio muchas veces lo dicen, que aman al Señor. Eso es su corazón genuino, eso es el corazón verdadero de ellos. Y después de un par de años, ¿no? Después de llevar un poco de tiempo en la iglesia, llevando la vida cristiana, después de conocer algo de la Biblia, ¿no? Después de experimentar cosas difíciles, cosas duras, aflicciones y tribulaciones, después de pasar por dudas también, ¿no? De su propia salvación. ¿De verdad soy salvo? ¿De verdad la palabra de la Biblia es verdadera? ¿De verdad existe Dios? ¿De verdad existe Dios? ¿Mi fe es la correcta? Aún los que llevan mucho tiempo de que son salvos pueden llegar a pensar así. ¿Por qué? Porque si de verdad con mucho esfuerzo han llevado su vida cristiana para el Señor separado del mundo, entonces puede que no lleguen a pensar así, pero si todavía no cambian su vieja costumbre mala, ¿no? En el mundo todavía sí llevan su vida, entonces por todos esos días que han llevado sin relación alguna con Dios, ¿no? Criticando la iglesia, criticando a los hermanos de la iglesia, ¿no? Peleando con los hermanos, diciendo que ya no van a volver a la iglesia. Ese momento, si el Señor le llegara a preguntar, ¿me amas? ¿Qué responderíamos? ¿No? Tenemos que poder decir como Pedro. Tenemos que entender que el Señor ya lo sabe todo, ¿no? Todo ese tiempo que he llevado, ¿no? Traicionando al Señor, hablando mal de la iglesia, el Señor ya lo sabe todo. Pero ahora, delante del Señor, tenemos que decir, sí, Señor, tú sabes, tú ya has visto cómo he llevado la vida, pero me queda poco el tiempo, entonces ahora quiero entregar todo el tiempo para ti. Tú sabes que te amo, ¿cierto? Tenemos que poder decir lo mismo al Señor. Y Jesús, antes de ser crucificado, vamos a pensar en esto, Él fue
azotado, ¿cierto, no? ¿Y por qué en la época de Roma azotaban a los criminales, no? ¿Por qué? Para que murieran rápido en la cruz. Porque si no azotaban a los criminales antes de crucificarlos, algunos duraban como semana, otros como 15 días. Y eso era demasiado cruel. Por eso, para que murieran más rápido, le azotaban. Para que muriera, ¿cierto, no? Entonces, Jesús fue azotado de esa manera. Y en las escrituras, en los registros está escrito esto, que muchos morían solamente por esos azotes. Y Jesús, con mucho esfuerzo, aguantó todos esos azotes, ¿cierto, no? Pudo haber muerto ahí, pero no murió. Él aguantó todo eso, porque él no tenía que morir ahí. Porque si él hubiera muerto solamente por los azotes, la Biblia habría sido falsa, ¿cierto, no? Todas las profecías acerca de Jesús hubieran sido falsas. Entonces, a pesar de todo ese dolor, él aguantó todo eso. ¿Por qué? Porque ahí no era el lugar para él, para morir. Él tenía que morir en la cruz. Por esa razón, a pesar de todo ese dolor tan tremendo, aguantó todo eso. Y así me salvó. Entonces, ¿qué tal? Por poco de dolor que yo siento en el mundo, ¿no? Yo tengo mi lugar, mi posición, en donde yo tengo que morir, ¿cierto, no? Queda poco tiempo para que venga el Señor. Aunque sea muy grande la aflicción o el dolor que yo sienta en el mundo, tenemos que aguantar. Mientras más grande que sea el dolor, más tenemos que ser perseverantes, ¿no? Tenemos que ser tenemos que hacer más esfuerzo. Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para aguantar todo eso. ¿Para qué el Señor nos ha llamado? ¿Para qué el Señor lo ha hecho lo que hizo? El Señor no completó la salvación en el estado en paz, ¿cierto? Siendo azotado, aguantó todo eso, cargó la cruz y llegó al Gólgota. Hizo todo eso para completar la salvación. Pensando en eso, el dolor que estamos sintiendo no es nada, ¿cierto o no? El mundo se ha hecho más difícil. Va a ser más difícil. Pero aún así tenemos que vivir. Tenemos que aguantar más. Tenemos que hacer más esfuerzo todavía. Porque así es la manera de pagar por la gracia del Señor. Nos falta ya el tiempo para tocar más, ¿no? Para revisar más temas. Pero sobre los demás temas, cuando tengamos la oportunidad, vamos a estudiar juntos. Vamos a orar para terminar. Dios, por tu gracia y amor tan precioso, te damos gracias. En la Biblia hemos entendido qué tan grande es el amor y la gracia que nos has brindado. Y entendiendo eso queremos aguantar la aflicción, esperando en el Señor. Y no solamente aguantarla, sino también queremos predicar tu evangelio más fuertemente, llevando la cruz. Para que podamos llevar así nuestra vida, te pedimos que nos guíes y protejas. Protégenos para que ninguno de nosotros sea parte de ese amor tan grande hasta que vengas tú. Solamente en tus manos encomendamos nuestra vida. Agradecidos, en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.